Saludos cordiales. Aquí seguimos en nuestro estudio de los pilares de la fe. Llegamos al video número 3, que tiene que ver con la autoridad de que tiene la iglesia. Muchas veces podríamos ahí de una manera poner el jueguito de palabras. ¿Quién es el que manda? ¿No? Entonces ahí nos podríamos preguntar si son las Sagradas Escrituras o la tradición. Hemos estado hablando de que la transmisión de la fe y Dios es quien revela los contenidos de la fe. ¿Dónde están contenidos esos elementos de la revelación de Dios? Pues los encontramos en dos lugares que van juntos, no van separados. Uno son las Sagradas Escrituras, la Biblia, y el otro es la tradición de la iglesia. Ahora, vamos a tener que clarificar muy bien a qué nos referimos con la tradición de la iglesia. Entonces sería importante, así como hablábamos que la fe tiene mucho que ver con la confianza. La confianza es también aprender a reconocer quién dice lo que se dice. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de que en las Sagradas Escrituras y en la tradición encontramos lo que Dios quiere revelar, su nombre y su plan, pues tenemos que de alguna forma reconocer la autoridad que tiene la iglesia para hablar de estas cosas. Pero más que la iglesia, tenemos que reconocer que quien da la autoridad es Dios mismo. Es Dios mismo el que inicia el proceso. ¿A quién le ofrece esa autoridad Dios? A su Hijo. Por eso es que decimos que el acto más importante de la revelación de Dios es la pasión, muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo. Es lo que Dios está haciendo a través de su Hijo por nosotros y nuestra salvación. Y a la misma vez es aprender a reconocer la autoridad del Hijo Jesucristo, quien le da esa autoridad a la iglesia y se la da a través de los apóstoles. Y lo hablábamos en el segundo video, en el mandato misionero. Vayan, enseñen y bauticen. Entonces, por eso es que es importante reconocer que cuando hablamos de fe, es también aprender a reconocer la autoridad en ciertas materias. Entonces, aquí, ¿de dónde viene la autoridad para las cosas de fe? No viene de un individuo en particular, viene de Dios mismo, que se le ofrece a su Hijo y su Hijo se le ofrece a la iglesia a través de los apóstoles. Y por eso es que nosotros en el credo rezamos el credo de los apóstoles, porque es parte fundamental de cómo es el proceso de la fe en nuestra fe católica. Entonces, den en cuenta que es muy importante aprender a reconocer en dónde está lo que normalmente en la iglesia se llama el depósito de la fe. Depósito no es así como en el banco que tengo mi dinerito, no, el depósito es lo que Dios quiere, lo que Dios ha comunicado, su acto revelador. Entonces lo vamos a encontrar en las dos, en la tradición viva de la iglesia y en las Sagradas Escrituras. Entonces más adelante me voy a referir más exactamente a qué me refiero con tradición. Si se dan cuenta, la he escrito con la T mayúscula, porque la quiero distinguir de la forma en que normalmente nosotros nos referimos cuando usamos la palabra tradición, que suena como algo viejo, es tradicionalista, eso no me gusta. No, aquí estoy hablando de algo que es vivo, de algo que está importante. Entonces, reconozcamos primero, en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 97, llama a las Sagradas Escrituras y la tradición, con T mayúscula, algo inseparable, lo cual forma el depósito de la fe. Si queremos reconocer qué es lo que Dios está comunicando, revelando es la palabra que hemos usado, tenemos que ir a las dos fuentes, la tradición de la iglesia y las Sagradas Escrituras. No solo puede ser una, no solo puede usted ir a la tradición de la iglesia, lo que la iglesia contiene en su mensaje, en sus documentos, sí olvidando las Escrituras. Y igualmente no puede ir solo a las Escrituras olvidando cuál ha sido el trabajo de la iglesia para interpretar y actualizar el mensaje revelador de Dios. Entonces las dos forman una unidad. Tradición en este caso, ya se han dado cuenta que no me refiero a las tradiciones de Navidad, estoy hablando de algo mucho más profundo, me estoy refiriendo a la transmisión viva del mensaje del Evangelio, a vivir el Evangelio día a día como iglesia, como los apóstoles empezaron la misión evangelizadora de comunicar la experiencia de Jesucristo, su pasión, su muerte, su resurrección. Recordemos que este es el misterio de la fe.
Entonces la tradición tiene que ver con la transmisión, no tiene que ver con cosas que uno hace tradicionalmente. Entonces lamentablemente es que hemos perdido mucho el significado original de tradición, pero tradición quiere decir esto, por eso la pongo con T mayúscula. Cuando me estoy refiriendo en el contexto de la fe de la iglesia, de la tradición, me estoy refiriendo a la transmisión viva del evangelio. A la misma vez, como el depósito de la fe lo conforman la tradición y las Sagradas Escrituras, tenemos que reconocer que las Sagradas Escrituras son el producto de la tradición de la iglesia, con T mayúscula, de la transmisión del evangelio. La iglesia, a cierto punto en su historia, tuvo que decidir qué libros deberían estar en su canon. Recuerde que hay más libros. Si usted mira una Biblia protestante, tiene un número diferente de libros que los católicos. Y hay otros escritos de la misma época de los libros que tenemos en la Biblia que no llegaron a ser parte de la tradición. Si se da cuenta qué tan importante es diferenciarlo de la transmisión viva. Piensa en las cartas del apóstol Pablo, por ejemplo. Fueron formas de transmitir el mensaje de la fe en Jesucristo. Es parte de la transmisión del evangelio. Entonces, cuando nos preguntamos al inicio, ¿quién manda? ¿La tradición o las Sagradas Escrituras? Ya hemos identificado que las dos son importantes, pero hay que reconocer que las Sagradas Escrituras son producto de la tradición de la iglesia. Y otra palabra importante que usted se va a encontrar muy seguido es la palabra magisterio. La palabra magisterio significa algo así como profesor o maestro, y es una palabra en latín, pero tiene que ver con la autoridad que tiene la iglesia para enseñar cuestiones de la fe. Hablábamos al inicio de que para tener fe hay que tener confianza. Para tener confianza hay que reconocer la autoridad. Por ejemplo, si usted va con un doctor, usted le reconoce la autoridad al doctor para hablar sobre cosas de medicina. En las cosas de fe, como la autoridad viene de Dios, dada a Jesucristo y dada a la iglesia por Jesucristo, a los apóstoles, a la iglesia, nosotros reconocemos la autoridad de la iglesia a través de su magisterio, la necesidad de enseñar. Esa es la misión que tiene la iglesia, de enseñar. ¿Se acuerdan el mandato misionero al final del Evangelio de Mateo? Bautizar y enseñar. Ese es el rol de la iglesia, enseñar la tradición, el mensaje vivo del evangelio contenido en las Sagradas Escrituras y actualizado en las circunstancias que vivimos día a día en nuestra vida espiritual. Entonces ya se habrá dado cuenta de que yo hablo de tradición de una manera mucho más global. No me estoy refiriendo a las tradiciones con T minúscula, la estoy poniendo aquí, de hacer una cosa del mismo modo una y otra vez. El modo tradicional, esas son mis tradiciones. Cada año me tomo un vaso de vino en el año nuevo. Esas son mis tradiciones navidades. No, aquí me estoy refiriendo a algo mucho más profundo en el contexto de la iglesia. En el contexto de la iglesia, la tradición con T mayúscula es el cuerpo vivo y enseñanza que se ha transmitido de generación en generación, preservado con fidelidad y que responde de una manera nueva a las circunstancias únicas de cada generación. Por eso es que es importante leer activamente las Sagradas Escrituras, pero en el contexto de la comunidad de fe, de la tradición de la iglesia. Aleje la idea de que tradición quiere significar tradicionalismo. Tradición es el cuerpo vivo, el mensaje de Dios, el mensaje contenido en las Sagradas Escrituras y proclamado por la iglesia sigue siendo presente, sigue siendo fuente fundamental para la comunidad de fe. Por eso es que nuestra liturgia está llena de momentos de la palabra de Dios. Por eso es que nosotros oramos basados en la palabra de Dios. Por eso es que todas nuestras oraciones de alguna forma tienen que ver con esta relación indisoluble que hay entre la tradición y las Sagradas Escrituras. Pero es importante que aprenda a reconocer la diferencia tradicional, tradiciones así en letra pequeña, pero la tradición de la iglesia tiene que ver con el cuerpo vivo, lo que nosotros creemos. Entonces aquí cabe la pregunta, ¿cómo nosotros los católicos interpretamos lo que está contenido en los libros de la Biblia? Y me voy a referir simplemente aquí al autor Joe Paprocki, que habla sobre que la Biblia contiene los elementos de verdad. Eso es parte de nuestra constitución también dogmática. La Biblia contiene la verdad
de las cosas necesarias para nuestra salvación, pero muchas veces no con los hechos. Recordemos que la Biblia, por inspiración divina, usa las capacidades de los autores bíblicos desde su perspectiva, desde sus cosas humanas. Entonces muchas veces las partes humanas no coinciden o son... usa un lenguaje metafórico o usa un estilo, un género literario característico. Muchas veces la gente se siente un poquito ofendida cuando digo esto, pero yo me estoy refiriendo la Biblia dice la verdad que tiene que ver con la salvación, pero no tiene que ver con los hechos. Si usted se pone a mirar en un mapa, muchas veces usted se va a quedar confundido de lo que dice la Biblia porque lo pone en un lugar y el mapa dice otra cosa. Entonces, tiene que ver con la verdad. ¿Qué verdades me estoy refiriendo aquí? Las verdades que nosotros los católicos encontramos en las Sagradas Escrituras es que Dios es el creador y dador de vida. ¿Cómo Dios crea? Bueno, eso ya es otra situación que tenemos que contestar de otra manera. Otra verdad que encontramos en la Biblia: los seres humanos están hechos a imagen y semejanza de Dios. Eso no quiere decir que Dios se parece a William Becerra. Oh, por Dios, que esto no sea así. A imagen y semejanza es que contenemos algo de Dios. Esa es una verdad. Venimos de Dios y para Dios vamos. Esa es la verdad de salvación que está contenida. Toda la creación es buena. De hecho, en Génesis 1:28 estaba muy buena, dice la narración del Génesis, ¿sí? Usando la literatura, el autor bíblico transmite una verdad de salvación. Y nosotros como iglesia en la tradición la interpretamos. Se ha dado a la humanidad la corresponsabilidad de cuidar la creación. Recuerden la historia de Adán y Eva. Entonces esas son las verdades que encontramos. Entonces es en la palabra de Dios donde nosotros desciframos. Entonces, ¿cómo interpretamos nosotros los católicos? Pues lo que honestamente he salido con esta frase: nosotros no interpretamos la Biblia literalmente, sino literariamente, con la comunidad de fe. Esto quiere decir que no me voy a aferrar a la palabra, porque recordemos que los autores bíblicos, Dios, por inspiración divina del Espíritu Santo, les permitió usar sus géneros literarios, sus formas de expresión, usar las experiencias que estaban teniendo para manifestar las verdades grandes. Eso sería, si yo me aferro literalmente, entonces cada vez que yo peco porque vi algo ofensivo, me tengo que quitar los ojos. Si robé, me tengo que cortar las manos. Si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo. Si tu mano te hace pecar, córtatela, ¿sí? Eso sería interpretarla literalmente en amarillo. Pero si la interpreto literariamente, si aprendo a reconocer los géneros literarios, si aprendo a reconocer el contexto histórico donde fue escrito el escrito bíblico, si aprendo a reconocer de que tiene una parte fundamental en el plan de la salvación, estoy interpretando la Biblia literariamente y puedo actualizarla a la realidad que estemos viviendo. Entonces, esto es muy importante porque no se interpreta individualmente, sino dentro de la comunidad de fe, dentro de la iglesia. Y para eso podemos usar el magisterio, la función de enseñanza de la iglesia, pero también aferrarnos y usar la tradición viva de la proclamación, cómo estamos viviendo en comunidad nuestra interpretación bíblica. Entonces, grábese muy bien esta frase: no interpretamos literalmente, sino literariamente. Reconocemos la riqueza que hay en los libros de la Biblia. Y esto es muy importante porque nos ayuda a entender también cómo funciona la iglesia, ¿sí? Cómo la tradición viva de la iglesia, cómo la iglesia toma decisiones. Entonces tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios, buscar en ella la verdad que nos está queriendo transmitir, a la misma vez apoyarnos en el magisterio de la iglesia. ¿Qué enseña la iglesia sobre ciertas circunstancias basándose en la palabra de Dios? Pero también qué ha venido, que es parte fundamental de la viva transmisión del evangelio. Entonces dése cuenta que estos tres elementos tienen que estar presentes, y esto también nos ayuda a todos los creyentes a reconocer cuál es nuestro rol. Y todo esto, ojalá, no es simplemente decisiones intelectuales, tienen que ser guiados por el Espíritu Santo. Recuerden que el Espíritu Santo es algo que después de los eventos de la crucifixión,
Jesús promete a su iglesia, a sus seguidores, a los apóstoles, que va a ser el Espíritu de Dios que va a guiar. Entonces el Espíritu de Dios, aquí simbolizado como el fuego ardiente, recuerden, estas son imágenes para poder ayudarnos a entender leer las escrituras en un momento de oración, no simplemente de análisis literario. Entonces reconocer dónde Dios nos guía. El magisterio de la iglesia, cada vez que se pronuncia, tiene que hacerse bajo la guía del Espíritu Santo, y reconocer la tradición, la proclamación, tiene que ser bajo la guía del Espíritu Santo. De otra manera se vuelve simplemente un ejercicio intelectual. Entonces así es que la iglesia toma decisiones, la palabra de Dios, ayudándose del magisterio de la iglesia, pero siendo fiel a la tradición viva de la iglesia, siempre bajo la guía del Espíritu Santo. ¿Y por qué importa todo esto? Porque nos ayuda a reconocer qué tan importante es aprender y siempre buscar la guía del Espíritu en este camino, ayudarnos a reconocer dónde el Espíritu de Dios, el acto revelador de Dios, está presente, ¿sí? El Espíritu de Dios nos está guiando como iglesia para encontrar la verdad que encontramos en la palabra de Dios y que llega a través de la tradición, otra vez, viva de la iglesia. Por esto es importante reconocer esto. Entonces, ¿quién es el que manda? No es ni solo la tradición, ni solo la Biblia, son las dos. Y tiene que ser un ejercicio espiritual, tiene que ser algo que es guiado por la presencia viva del Espíritu. Entonces, este es el tercer video, tiene que ver con esto fundamental, la tradición, las Sagradas Escrituras, el rol que tienen las Sagradas Escrituras en los componentes de la fe. Entonces, el siguiente video tiene que ver con la Trinidad, que es algo que también a veces deja a las personas un poco confundidas. Pero bueno, este es el tercer video. Siéntete libre de compartir estos recursos. Sigamos en nuestro estudio de los pilares de la fe. Les habló aquí William Becerra desde la oficina del Ministerio Hispano en la diócesis de Joliet. Nos vemos en el cuarto video.